Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Leemos en Coran 9:30 que algunos judíos llamaron a Ezra Hijo de Dios. Los judíos y Ezra. Pregunta, leemos en 9:30 que algunos judíos llamaron a Ezra Hijo de Dios. A diferencia de los cristianos que nunca niegan su creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Nunca me he encontrado con ninguna persona judía que confirme que ningún judío, ahora o en el pasado, haya llamado a Ezra Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo alineamos la negación judía de este asunto con las palabras coránicas en 9:30? Respuesta, de hecho, leemos sobre este asunto en 9:30, los judíos dijeron, Esdras es el Hijo de Dios, y los nazarenos dijeron, el Mesías es el Hijo de Dios. Tales son las declaraciones de sus propias bocas. Emulan las declaraciones de aquellos que no han creído antes. Dios los combate por lo desviados que están. 9:30. Por lo que sabemos sobre Ezra, era un escriba y sacerdote judío que vivió en los años 480-440. C. El hecho de que los judíos de hoy no recuerden este evento no necesariamente significa que nunca sucedió, sino que podría significar que sucedió hace mucho tiempo y que no está documentado en los registros históricos disponibles. Probablemente sucedió poco después de la muerte de Ezra, ya que la naturaleza humana es idolatrar a las figuras religiosas poco después de su muerte. Estos actos de idolatrar humanos se confirman en el Corán, tomaron a sus eruditos, a sus monjes y al Mesías, el Hijo de María, como señores además de Dios cuando se les ordenó adorar a un solo Dios, no hay Dios sino Él. Gloria a Él, Él está muy por encima de los socios que asocian con Él. 9:31. Los judíos hoy niegan este evento simplemente porque no se encuentra en los registros históricos disponibles para ellos hoy. Sin embargo, los judíos de hoy no estaban entre los primeros judíos que llamaron a Ezra el Hijo de Dios, por lo que no están en una posición informada para poder confirmar o negar tal evento. Los judíos siempre han sido un pueblo muy monoteísta, por lo que un evento tan serio como llamar a un hombre hijo de Dios podría haberse borrado deliberadamente de los registros históricos por la vergüenza que habría causado. Tal evento contradiría su posición cuando se oponen con vehemencia, y con razón, a la doctrina cristiana de llamar a Jesús el Hijo de Dios. Por esas razones, lo que los judíos hoy confirman o lo que niegan no puede considerarse una evidencia concreta de lo que sucedió hace más de 2000 años. No es un caso de que los judíos estén al tanto del evento y lo nieguen, más bien, es más un caso genuino de ellos que no tienen los registros históricos precisos sobre el asunto. Vale la pena relatar otro incidente histórico idéntico en el que se borró todo un evento de los registros históricos de un pueblo. La historia de Moisés y cómo él desafió y derrotó a Faraón, y liberó a los hijos de Israel de la esclavitud, se confirma en la Biblia y el Corán. Sin embargo, no encontramos ningún registro de Moisés en ninguno de los escritos jeroglíficos egipcios antiguos ni en ninguno de los dibujos del templo del antiguo Egipto. La razón de esta omisión, sin duda, no es diferente del tema de los judíos y Ezra. La derrota de Faraón en manos de un hombre con un bastón, y el ahogamiento del ejército egipcio en el Mar Rojo, fue sin duda una mancha muy vergonzosa en la historia de la gran civilización egipcia y el alto estatus de los faraones. Para eso, el nombre de Moisés debía ser borrado de todos los templos, monumentos y artefactos egipcios antiguos. El llamamiento de Ezra Hijo de Dios indudablemente habría causado una gran vergüenza a un pueblo totalmente monoteísta como los judíos, ya que también podría haber sido borrado de todos los relatos históricos judíos. Para concluir, la única evidencia absoluta es la palabra de Dios, y dado que Dios declaró en el Corán que algunos judíos llamaron a Ezra el Hijo de Dios, entonces no puede haber ninguna duda al respecto.